Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este tercer video de este testimonio que estoy compartiendo de el ex pastor evangélico de Pentecostal de Detroit, Michigan, Alex Jones, americano de color, que se convirtió después de 40 años de un cristianismo evangélico, incluso de un pastorado en la segunda iglesia más grande de Michigan, en Detroit, al catolicismo, porque tuvo un encuentro con las escrituras de los primeros padres de la iglesia. Lo que lo convenció a él, dice que fue Dios, pero que fue cuando él descubrió las escrituras de los padres de la iglesia, es decir, de San Clemente, Policarpo, Ignacio de Antioquía, por personajes como ellos, que todos son de origen gentil, convertidos al cristianismo, que sí eran de la primera iglesia, sí, pero no eran los apóstoles de Cristo, no eran los judíos que Cristo dijo que nada más en Isaías 2:3 de los judíos íbamos a escuchar tradiciones de los judíos nada más. Las tradiciones apostólicas de Dios, de los profetas y de los judíos, o sea, la palabra de Dios que es viva, que es espiritual y que Dios nos la hace entender. Vamos a iniciar este tercer video. Solo quiero dar un pequeño intro para aquellos amigos católicos que me han contestado los otros dos videos y algunos otros videos en cuanto a la relación de estos temas y debaten y atacan y me dicen sectario y que las sectas y que soy luterano y que vengo de Lutero y que la iglesia nació en el primer siglo, la de ellos. Ningún ser humano va a ser salvado porque fue de la iglesia fulana o sutana. Ninguno. Cada uno de los seres humanos que estemos, y todos vamos a estar en el trono delante de Dios, en el trono de juicio. En el juicio delante de Él, todos vamos a dar cuenta de la vida que llevamos teniendo a Cristo si le dimos gloria y alabanza solo a Él. De eso se trata el Evangelio. ¿Cuáles son las obras de nuestra vida en la santidad de Jesús en nosotros? Esas cuentas vamos a dar a Él. A Él no nos va a preguntar a qué denominación estaba, qué iglesia estaba, porque de eso no se trata la salvación. Ser parte de la iglesia de Dios es ser parte del cuerpo de Cristo, no de una organización eclesiástica que se autodenomina la única y la que salva. El que salva es Dios, y no a través de sacramentos, a través de la verdad y su Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo del Espíritu. Si no te han puesto un nuevo corazón que transformó tu vida radicalmente así, en el sentido de abrirte el entendimiento a Dios, empezar a tener una profunda relación con Dios espiritual y no ante imágenes, ni creencias, ni tradiciones, entonces es que no has nacido de nuevo, lamentablemente. Pero entre más les abordo el tema bíblico y les digo, aquí dice la Biblia que las tradiciones apostólicas debemos de seguir. Aquí dice la Biblia que solo escuchemos las palabras de Pablo y de Pedro. Aquí dice la Biblia que solo el Espíritu nos puede guiar, que solo el Espíritu, y siguen hablando, no, pero los primeros padres, no, pero la iglesia verdadera la primera, no, pero, o sea, no entiendo. No me están hablando de la Biblia es la palabra de Dios, esa es la que Dios nos da entendimiento y crecimiento y es la que nos guía y es la que nos santifica. No sé por qué debaten tanto y tanto en lo que creen. Si estuvieran seguros en lo que creen, no debaterían, no tuvieran tanto debatir. Y algunos me dicen, este farsante de las cosas que está diciendo se va a llevar a muchos que no leen la Biblia de los católicos. Se va a llevar a muchos católicos o va a confundir a muchos católicos que no tienen muy firme la fe. ¿Dónde dice la Biblia que el que nace del Espíritu no tiene firme la fe? ¿Dónde dice en la Biblia que el que nace del Espíritu no sabe dónde está Dios, dónde está la verdad? No sabe cuál es la iglesia verdadera. En ningún lugar, porque todos los pasajes de la Biblia dicen que el que nace del Espíritu se encuentra con el Dios Altísimo y no hay quien lo confunda, no hay quien lo engañe, a menos que después de caminar un tiempo con Cristo, se aparte por el dinero, se aparte por pecado, sea grosero con Dios, le dé la espalda a Dios, entonces sí puede ser confundido, Satanás lo revuelca y lo lleva hasta poner sectas y hasta hacer falsas doctrinas o regresar a la religión. Eso sí sucede, y lo sabemos. Pero ¿dónde dice en la Biblia que cuando naces con sacramentos, que no dice, y supuestamente si ya lo nació con sacramentos en Dios, ¿por qué no conocen a Dios?
¿Por qué la palabra de Dios no se las está poniendo en el alma y en el espíritu? ¿Porque no la leían? ¿Porque no la leen? Pero si esto apenas tiene del Concilio Vaticano II para acá, esa instrucción del Vaticano de que lean la Biblia a los católicos. Durante 16 siglos no había instrucción de que leyeran la Biblia. No había instrucción de que tomaran cursos de Biblia. Nada más los sacerdotes. ¿Dónde dicen tus tatarabuelos y abuelos que estaban en cursos y en cursos? Esto es ahorita que han hecho muchas de las prácticas evangélicas desde hace 40, 60 años para acá. Pero eso no existía en el catolicismo de 16 siglos. Eso es moderno, la modernidad que han metido ahora, porque se les está yendo todo el pueblo. Y entonces ahora los quieren adoctrinar católicos para que se queden católicos. Pero eso no había necesidad antes. Porque estaban todos así, se metían, hacían ahí, creían eso, aunque no había santidad, pureza, gloria de Dios en las familias, solo había religiosidad. Porque no se nace de sacramentos. Y aunque ahora conozcan muy bien la teología y sean muy buenas apologetas muchos laicos, no quiere decir que son apologetas de la verdad ni la teología de la verdad. De su doctrina que está equivocada, lamentablemente. Pero vamos a empezar este tercer video de Alex Jones. Y nos quedamos, que quiero que veamos esta sección de lo que él dice en las partes que estamos viendo de su testimonio. Hoy vamos a ver nada más una parte más, porque es un tema muy amplio que tenemos que tratar sobre el bautismo. Dice que no se salva, que él después de 40 años. Fíjense lo tremendo de este tipo de testimonios. Él dice, en todo el principio del testimonio que ya viste en los otros videos, dice que 40 años caminó con Cristo, que nació, que tuvo un cambio radical de vida, era tremendo y ahora ya era santo de Dios, fue pastor de Dios, que el Espíritu Santo estaba con él, que Jesucristo estaba con él, que Dios hablaba con él, que él vio milagros, sanidades, maravillas, la obra del Señor estaba con él. Él, o sea, un excelente siervo, un excelente hijo, una buena relación con Dios. Pero la Biblia dice que Dios es verdad, que si alguien tiene realmente a Dios, tiene la doctrina de la verdad, porque Dios no miente, y Dios no puede estar en un humano que está hablando mentiras. Entonces, si 40 años estuvo Dios con él, está dando a entender que Dios le engañó 40 años, que no es cierto, obviamente. Ahora bien, él ahorita va a hablar que encontró con los padres de la iglesia que se salvan por el bautismo de agua, lo que enseña la iglesia católica cuando te meten al agua. El pecado original se te quita, que no es cierto. No es bíblico, nada. Pero él dice que con los padres de la iglesia encontró eso. Él debería encontrar la verdad con los apóstoles de la iglesia, no con los padres de la iglesia. Con los apóstoles de la iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, si es que él predicó. Ahora yo les pregunto algo, y es para él también, obviamente. ¿Cómo es posible que él 40 años estuvo predicando por fe, y estuvo predicando la fe de Jesucristo? Y como él dice que por fe se convirtió a Cristo y lo conoció y anduvo con él, o sea, no fue por bautizo en agua. Y luego dice que él predicaba, entonces dice que vio milagros y maravillas durante los 40 años. ¿Cuánta gente no se convirtió a Cristo predicando él? ¿Cuánta gente él no impuso manos para que recibieran el Espíritu Santo por fe al confesar a Jesucristo? Infinidad de gente, muchísimos. Si es que era un predicador, como él dice que lo era, y si es que lo acompañaba el Espíritu, como él dice que lo acompañaba. Entonces de repente ahora resulta que esos 40 años que dice que no fueron todo en vano, que fueron de mentiras, entonces él quiere decir que el Espíritu Santo que dice que lo acompañó era un espíritu de mentira. Porque entonces todos los que se convirtieron por fe, pues fue de mentira, porque esa no es la verdad. La verdad es el agua, el nacer del agua. Entonces es controversial, es incluso en contrapunta lo que dice que Dios con él y lo que dice que aprovechó 40 años para irse a la verdad, que es totalmente distinta fe y distinta verdad a la que dice que él estuvo con Dios 40 años. Entonces no tiene sentido, no tiene lógica como es lo que siguen los católicos, pero vamos a analizar lo que él dice con la Biblia, para hablar de la doctrina del bautismo, porque nosotros no estamos atacando a la Iglesia Católica, nosotros estamos hablando la verdad y estamos desenmascarando una doctrina que se inventó hace siglos, porque ahí no hay vida. Por eso los niños no hay transformación de vida. Por eso los niños no está la gloria de Dios en ellos, aunque hagan sus primeras comuniones y bautizos. Porque yo las hice y porque yo lo vivo. Y toda mi familia lo hicieron y veo el fruto. Y veo el fruto de ahora de los que sí se convierten a Cristo. Vamos a iniciar con este primer segmento.
o este segmento. Men were not born again by simply confessing faith in Christ. They had to be born of water. Well, as a evangelical, charismatic, Pentecostal, all three mingled up together to be born of the water meant to be born of the word. Convenient interpretation. One problem. None of the fathers said that. They said water. And then we had that troublesome scripture in 1 Peter chapter 3, verse number 18. Baptism does now save us. Now, that had been a difficult scripture to interpret, but if you put it side by side with what the fathers taught in the church, it made perfect sense. Jesus said water, he meant what? Water. That was a new revelation for me. But I asked them, let me talk to you, I found something. And so I began to teach. First thing I changed, we began to have communion every Sunday. Well, someone came to me and said, you know, when you were a Pentecostal, we had it twice a year. When you started this church, you went to every month. Now you're going to every Sunday. And what hurt me so deeply is that while we would have this communion, they would get up and just walk out. It hurt me because they were disrespecting the Lord, what was done in his name. But they didn't understand. They didn't understand. Second thing I did, we divided the church into the liturgy of the word and the liturgy of the Eucharist. Some more said bye, see ya. I began to preach that we are saved through baptism. It's simple as water. God uses water. Hey, wake up. You remember Naaman? Then one of the greatest arguments I had right after the sermon I preached was in my office. And two of my elders came and confronted me and asked me, do you mean that we are saved by being baptized in water? Yeah. Oh, when I got baptized, I didn't get anything. Oh, I just got a wet devil. I didn't get anything. I said, well, that rests upon you. That's your responsibility if you didn't have faith to believe. Another one asked me, do you believe that we're saved by faith alone? I said, no, sir. The Bible said, work out your salvation with fear and trembling. The Bible says we must all stand before God and give an account. In fact, the only place in the Bible where it puts faith and alone together is in James. Can a man be saved by faith alone? Of course, the answer is no. Bye, see ya. And so systematically, they walked away. Now, in all of this, I had no idea of becoming Catholic. And they would accuse me, you're becoming Catholic. I said, no, I'm not. No, I'm not. Como escuchamos al ex pastor Jones, dice que los hombres no nacían de nuevo por confesar la fe de Cristo, que fue lo que descubrió, que tenían que nacer del agua. Y que para un carismático evangélico pentecostal como él, pues para él el nacer del agua significaba que era nacer de la palabra viva. Pero ninguno de los padres dijo eso. Los que él investigó dijeron que era el agua, y que incluso en Pedro, en primera de Pedro 3:18, dice que el bautismo que ahora nos salva. Saca esa frasecita así nada más, sin el contexto, que es importante el contexto para ver a qué se refiere Pedro, para apoyar lo que está diciendo de que el agua salva, y que dice ahí que era un versículo muy difícil de interpretar, pero que así ese versículo de Pedro le dio sentido a todos los que los padres de la iglesia decían que era por agua, y que Jesús dijo que había que nacer del agua, se apoyó también en eso.
Y luego empieza a decir que empezó a hacer la comunión, la Santa Cena, pues cada domingo, y pues unos se fueron de la iglesia porque pues le reclamaron que primero lo hacía por meses y luego por años y ahora cada domingo, y cuando él les explica lo de la comunión se fueron. Y luego dice que hizo 2 grupos en su iglesia, la liturgia de la Eucaristía y la liturgia de la palabra, y lo dice en broma o lo dice en serio pero medio burlándose, y toda la congregación risa y risa bien contentos, cuando ni se da cuenta lo que está diciendo, porque la palabra de Dios es de respeto, porque es palabra del Dios Altísimo. Pero para que lo tome tan en juego así, nada más puedo ver lo oscuro que está ya el corazón, lejísimo de la gloria de Dios, lejísimo de la verdad de Dios. Imposible que haya siquiera un chispazo de la luz de Jesucristo en su corazón para haber dicho lo que dijo en ese momento. Y lo dice que predicó el bautismo que salvaba y muchos se fueron de la iglesia. Y luego que le decían, te estás haciendo católico, y que él se defendía, no, yo no quiero ser católico. Ese tipo de cosas es como también lo decía Fernando Casanova, es como decir, yo rechazaba la religión católica, pero me tuve que rendir a ella porque es la verdad. Es nada más un bonito contexto, una bonita dramatización, con una argumentación que es de miel, para que los que vean, ay, sí, estamos en la verdadera. Y eso es triste, es muy triste, porque hay un riesgo de condenación eterna los que están adorando ídolos, los que están pidiendo intercesión de gente muerta, que no son obviamente ni siquiera las apariciones de la gente que representan. Y es tremendo poner fe en lo que no hay fe y seguir tradiciones y creencias de hombres en lugar de las de Dios, que son las apostólicas. Pero bueno, predicamos, yo no los voy a convencer nunca por 1,000,000 de videos que haga, nunca. Pero a través de estos videos Dios convence a aquellos que quieren estar con Él. No los que quieren estar con su iglesia, los que quieren estar con Él en espíritu y en verdad. Y para ellos predicamos. Entonces, quiero leerte unos versos bíblicos de esto del bautismo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 17 dice Pablo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras para que no se fuera a hacer vana la cruz de Cristo. Te lo pongo como inicio para que le veas el sentido de importancia que le daba Pablo, que le da a Dios y que le damos los hijos de Dios a la palabra de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que el don de la fe es un regalo de Dios, no es nuestro. Por gracia somos salvos, pero a través de un regalo de Dios. Esto quiere decir así, Cristo les dice, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, dice el Marcos, el que crea y se bautice será salvo. No dice el que se bautice será salvo, no. El que crea y se bautice será salvo. En Lucas, en el mismo pasaje que les da esta instrucción, Cristo les dice, vayan a las naciones, hagan discípulos, enséñenles que en mi nombre hay salvación. O sea, prediquen. Nada más en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Pero obviamente en los otros 3 evangelios se explica cómo es hacer discípulos. No se queda ahí nada más en el texto de Mateo, se queda en Lucas, Marcos y Juan, que es predicar el evangelio para que creyesen, y que es un don de Dios la fe, que Dios les va a abrir el corazón como a Lidia, que dice el libro que Dios le abrió el corazón para que escuchara a Pablo y después se bautizó. Entonces es importante exponernos a la palabra para que haya fe. En pocas palabras, si nadie se acerca a la predicación de la doctrina sana donde el Espíritu Santo gobierna esa congregación, donde está en la boca de esos pastores predicando la verdad, si no se acercan a escuchar palabra viva, a buscar a Dios, entonces Dios no puede hacer una obra de fe en esos corazones para que abrirles el corazón y puedan entregar su vida a Cristo. Es un milagro, sí, pero hay que rendirnos. O sea, Dios nos regala la fe, pero nosotros somos los que creemos. Dios nos cree por nosotros. Nosotros tenemos que creer. O sea, reconocer el mensaje que nos está dando el Espíritu sin estorbos, nos abre el entendimiento para que y que tomemos la decisión si queremos o no caminar con Cristo. Pero aquí quiero denotar que en este pasaje de 1 Corintios 1:17 Pablo es muy claro donde dice
es mucho más importante la predicación del evangelio que el bautismo. Porque si bautizamos a toda una ciudad, de nada sirve si no escucharon primero el evangelio y si no se arrepintieron primero. Para saber si la doctrina que yo estoy hablando aquí es verdad, necesito comprobarla con toda la práctica de la iglesia del primer siglo que está escrito en el libro de Hechos y en las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan. Necesito comprobar que en la práctica la iglesia del primer siglo, no del segundo siglo ni del tercero, del primer siglo, la apostólica que Dios me deja para que el Espíritu me enseñe la verdad, esas cartas apostólicas que son el fundamento de la verdad, nada más, esas ahí viene cómo practicó la iglesia el bautismo, no de otra manera. No me importa cómo lo hagan ahorita, no me importa cómo lo hicieron en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV. A mí me importa cómo lo hicieron los mismos apóstoles, cómo lo hizo Dios a través de ellos, y esa enseñanza es la que nos dejó a todos los hijos por todas las generaciones. No hay otra Biblia, no hay otras epístolas. No me importa la primera de Policarpio, ni la tercera de San Clemente a Corintios, ni a Filipenses. No me interesa eso por más verdades bíblicas que haya ahí. O sea, por más que retome cosas bíblicas y las viva igual, no me interesan si él en su práctica no es exactamente la apostólica. No me interesan. Yo voy a ver mejor a la verdad, a la raíz, a la savia, en lugar de andar buscando ramas. Yo voy a ver la verdad, porque las ramas pueden equivocarse y me voy a confundir y me van a engañar, lo que le pasó a este pastor. Ahora bien, y lo que le pasa a toda una religión, ¿verdad? Dice Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, no somos nacidos del Espíritu por el bautismo. Tiene un propósito el bautismo de agua, tiene un porqué, un para qué y el cómo. Es por eso que rociar con agüita no es la manera que Dios lo implantó, no es la manera que la iglesia primitiva lo hizo. Y nada tiene que ver que saquemos excusas que porque no tenemos río cerca o porque mejor. La idea es que se puede hacer en pila, sí se puede hacer en pila. Se puede hacer en un charco, se puede hacer en un charco, siempre y cuando la persona pueda ser sepultada en el agua. Siempre y cuando. El eunuco vio un charco, pero tenía el suficiente nivel para que quedara bajo el agua sepultado y le dijo Felipe, sí te puedo bautizar, eunuco. Le dijo al etíope, perdón, ya me fui con el eunuco. Bueno, era creo que también, pero era un etíope. Le dice, sí te puedo bautizar, pero necesitas creer primero en el evangelio. No, yo sí creo, mira, Isaías, y creo que el Salvador, y creo que Bueno, si crees, entonces sí te puedo bautizar. No es nada más bautizar, hay que creer primero, como Cristo dijo en Marcos 16:15. Si creen y luego se bautizan, van a ser salvos, y no, nomás se van a remojar. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es, somos sepultados juntamente con él. Es decir, cuando nosotros descendemos en el bautismo delante de Dios, haciendo un compromiso y un voto solemne, íntegro, honesto, de que me voy a sepultar con Cristo, es un voto espiritual, es un voto solemne que yo hago delante de Dios, y de testigos pongo toda mi iglesia, a mi congregación, cuando son testigos de que voy a hacer ese compromiso con Dios y ese compromiso con la iglesia, de que Dios me va a levantar del agua con el poder que levantó a Cristo de la tumba a una resurrección de vida. Pero ese acto es de conciencia y es de compromiso con Dios y compromiso con la iglesia, y es un acto que no se me debe olvidar nunca, que estoy viviendo una nueva vida. Aunque el Espíritu me hizo nacer de nuevo del Espíritu, eso nada más, por eso Cristo nada más puede bautizar con Espíritu Santo. El Espíritu me hizo nacer del Espíritu, y mi mente se abrió a Dios, mi corazón lo puso nuevo Dios para Él, solamente alabanza a Él, para entender la verdad de Él por su Espíritu. Eso ya pasó. Entonces, no el agua me va a dar un corazón nuevo, y no el agua me va a quitar las inmundicias del pecado en mi alma y en mi cuerpo. Lo que me va a quitar las inmundicias en todo mi ser, dice la Biblia, es la sangre de Jesucristo, no la agua del bautismo. Es la sangre de Jesucristo la que limpia de pecado, no el agua de Jesucristo. Y Él nos limpia de pecado si confesamos nuestra maldad, y si lo confesamos por Salvador y Señor, lo aceptamos, que Él empieza a gobernar nuestra vida a partir de ese momento. Si entregamos nuestra vida para que Él la gobierne, después de aceptar su sacrificio por nosotros. Creerlo es donde acepta, es por fe.
Entonces, pero en el bautismo somos sepultados. Yo no estoy inventando nada, está escrito que somos sepultados. Yo no voy a tomar Pedro, y Pedro tiene un contexto que ahorita vamos a llegar ahí, donde dice que este bautismo que ahora nos salva, lo agarraron así y ya lo tomaron para hacer toda una doctrina de bebés. No. Tenemos que ver todo lo que la iglesia hizo con los bautismos, lo que Dios dejó en el bautismo. Hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. O sea, separó dos y son dos eventos diferentes. O sea, no dijo, cuando naces del agua estás automáticamente naciendo del Espíritu. Eso no dijo Cristo, que había que nacer de los dos. Y hay ejemplos en el libro de Hechos de Pablo, donde hay gente que se bautizaba y no nacía del Espíritu. Y hay, de hecho, Pedro y Juan fueron fueron con los en Antioquía, que se estaba predicando y recibiendo la palabra, y de que Felipe les estaba predicando, pero se convertían a Cristo, pero no recibían el Espíritu, creían en Dios, se bautizaban, pero no recibían el Espíritu Santo. Hasta que no llegó Pedro, impusieron manos y recibieron al Espíritu Santo, dejando de antemano que por meterse al agua no lo recibieron. Y luego llega Pablo a Éfeso y se encuentran los discípulos que habían sido bautizados pero no tenían al Espíritu Santo porque no les habían predicado el Evangelio correctamente. Les predica el Evangelio Pablo, ese es el creer, y ahora sí los vuelve a bautizar y ahora sí recibieron al Espíritu Santo. Eso lo veremos ahorita. Pero todos esos ejemplos bíblicos, tú que estás oyendo, no estés a la defensiva y diciendo, mira, los quiere acomodar, mira, los quiere manipular, porque yo estoy hablando de lo que está escrito y lo que vivimos los hijos de Dios. Pero si tú lo ves ahí escrito, ¿cómo te quieres aferrar a algo que impusieron por siglos hombres y lo han puesto doctrina mundial? Cuando sabes que no dan vida, los niños siguen tremendamente sin hablar de Cristo, haciendo maldades y medias. O sea, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Te digo porque yo también viví todos esos sacramentos y era más tremendo que tremendo. Jamás tenía el Espíritu Santo hasta que lo conocí a los 41 años. Muy bien. Dice, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros. Es decir, si yo me bautizaba, yo conscientemente iba a hacerlo, que Dios iba yo a salir por fe en una nueva vida para glorificar al Padre solamente. O sea, esa es mi conciencia del bautismo. No es nomás meterme al agua sin saber qué hicieron conmigo, como en un bebé. Eso es para empezar en una área. Pero Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, nos vuelve a ratificar la misma doctrina. Tenemos que ser sumergidos totalmente en el agua, como si estuviéramos en una sepultura, bajo el agua. Por eso en Pedro ahorita vamos a ver que dijo que como el diluvio, Dios sepultó toda la carne de pecado bajo el agua en el diluvio. Esa es la figura del bautismo ahora. Toda la carne de pecado se queda sepultada y muerta bajo el agua, y salimos limpios a una nueva vida. Pero no porque la sangre nos limpió de Cristo o el agua nos limpió de inmundicia, lo dice mismo Pedro, sino que es por conciencia. O sea, es un acto de conciencia, de responsabilidad, de voto, de fe, para compromiso con Dios, de vivir algo en lo cual yo ya tengo días que nací del Espíritu. Si no he nacido del Espíritu, ¿para qué me bautizo? Pues no he creído, porque el creer es un regalo de Dios. Dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó a Cristo de los muertos. Es un acto de fe, donde sé que Dios, por yo obedecer que me bautice en el agua, le estoy diciendo yo estoy consciente que voy a ser sepultado con Cristo, así como Cristo se llevó a la sepultura los millones y millones y millones y trillones de pecados de toda la humanidad que va a salvar, se lo llevó en esa cruz, ahí fueron depositados en el sepulcro, así yo juntamente con Él muero a la vida anterior, muero a mi vida pecaminosa, la dejo abajo del agua, muerta por el diluvio o por el bautismo ahora, y salgo a una nueva vida como Noé y su familia se fueron salvos sobre el agua, porque ahora voy a caminar sobre el agua de Dios, el agua viva. Voy a caminar ahora con el poder de la fe que Cristo da, con la resurrección que el Espíritu hizo en Cristo, esa misma resurrección hizo Cristo en mí, para vivir con poder una vida en santidad, a partir de que estoy haciendo también ese nuevo acto. Entonces Dios me va a dar todavía una unción fresca y poderosa. Unción, no que me va a lavar mi alma con el agua. Primera de Pedro 3:21, para que veamos esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y dice aquí bien claro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios
por la resurrección de Jesucristo. Dice, nos salva porque nosotros estamos entendiendo que así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo al salir de la tumba, a nosotros al salir del agua, Dios nos está resucitando con el poder del Espíritu para que andemos en nueva vida. Pero no está limpiando el agua la inmundicia del pecado, aclara Pedro aquí. No está limpiando, porque eso lo limpia solo la sangre de Cristo. No le podemos quitar la gloria de la sangre de Cristo, la única que limpia de pecado a la humanidad. Donde yo bebo la sangre de Cristo y donde yo como la sangre de Cristo, que dice el libro de Juan 6, es cuando yo acepto su sacrificio a mi favor delante de Dios. Yo acepto y creo en mi corazón que Él murió por mí, que esa sangre la derramó por mí. Yo participo de ese sacrificio. Claro, no chupando sangre ni comiendo carne, sino aceptando el sacrificio. Es algo espiritual y Dios me limpia de pecado con la sangre de Cristo. Pero no con esta agua. Por eso aquí dice, sí nos salva, pero para conciencia. Nos salva para tener la tranquilidad en la mente que estamos con un poder del Espíritu viviendo ahora. Pero no que nos haya dado la redención a través del bautismo. Por eso no, está tremendamente mal. Ahora vamos a comprobar lo que hacía la iglesia con el bautismo, para que nos demos cuenta que el bautismo nos salva. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. O sea, aunque se bauticen, pero no crean, va a ser condenado. Porque lo que importa es que se creyeran para poder ser bautizados. Aquí dice, prediquen el evangelio a todo mundo, y el que crea y se bautice será salvo. Porque el que cree va a nacer del Espíritu, y el que se bautice va a nacer del agua, en el poder de la resurrección de Cristo. Son dos eventos que Dios respalda, pero el más importante es el primero, creer. La salvación es por fe, que ahora está negando este pastor diciendo que ya no es por fe, que 40 años lo predicó, pero que ahora de 40 años, ahora resulta que descubrió con San Ignacio de Antioquía y con San Clemente que no era así. Mira, y cómo con Pablo no descubrió que sí es por fe, porque los apóstoles Pablo y Pedro dicen que es por fe, y resulta que los otros padres de la iglesia del siglo I y II dicen que es por agua. ¿A quién le creo yo? ¿A quién le crees tú? ¿A los del padre de la iglesia o a Pedro y a Pablo? A Pedro y a Pablo, es lo que nos está diciendo Dios que creamos. Ahora el Espíritu lo acomoda, pero si tú todavía no tienes Espíritu, por eso te pongo de estrecho con esta pregunta para que lo medites. O sea, a Pedro y a Pablo le hemos de creer. Vamos a ver qué ellos nos enseñaron del bautismo. Ya vimos una parte. Dice Hechos 2:41, hablando de la práctica de la iglesia en el bautismo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nos comprueba lo que dijo Cristo en Marcos. El que creyere y fuere bautizado, ya poniéndolo en práctica la iglesia de Cristo, los apóstoles de Cristo, no los patrísticos, ni no los padres de la iglesia, no, la iglesia de Cristo, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Pero para que fueran bautizadas estas 3,000 personas en la predicación de Pedro, dice, recibieron la palabra primero. O dice, los metieron al agua y luego ya después les estaban enseñando el catecismo. No. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Después de que creyeron, se bautizaban hombres y mujeres. No niños, hombres y mujeres. Porque los niños no pueden creer en el reino de los cielos. Los niños no pueden creer de que son pecadores. Los niños no pueden confesar sus pecados. Dice Hechos 8:13. También creyó Simón, un mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. También creyó y se bautizó. Dice Hechos 8, 16 y 17, lo que la iglesia hacía, a mí no me entiendo la patrística, a mí me interesa lo que la iglesia hacía de Cristo. Cristo me dijo que me fijara en sus epístolas, no las de los primeros padres, ¿verdad? Hechos 8, 16 y 17, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Estos mismos que vimos que se bautizaron hombres y mujeres, está hablando el mismo pasaje. Mandaron a Pedro y a Juan
los de Jerusalén los mandaron, porque obviamente Pedro no era el papa, tenía que obedecer a todos los ancianos de Jerusalén. Vayan ustedes, órale. Entonces, dice que llegaron ellos y que no había descendido el Espíritu Santo por ellos y ya se habían bautizado en el nombre de Jesucristo. Ya se habían bautizado, pero no había pasado el milagro de redención. Y hasta que llegaron ellos, recibieron el Espíritu. ¿Qué es lo que podemos destacar de esto que es algo diferente? Primero, que el Espíritu Santo no se recibe nada más, aunque se te predique y que te bauticen en el nombre de Jesucristo. Tiene que venir Dios y hacerte nacer del Espíritu. Tiene que haber un bautismo en el Espíritu que hace Cristo. Aquí lo confirmó Dios con sus apóstoles, con sus siervos. ¿Y qué quiere decirnos Dios? Que por eso es importante que estemos en la predicación de los siervos autorizados por Dios, ungidos por Dios, que cuando hacen este tipo de llamado, Dios respalda y Dios salva y Dios a través de la oración de ellos hace que selle el Espíritu Santo esas almas. Pero no me quiero meter en este tema para que no estarlos desviando y que sigan en defensa y con prejuicios, pensando que yo soy el prejuicioso. Hechos 8, 37 y 39, en lo que la iglesia estaba haciendo, Felipe dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo al etíope le dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si crees, nada impide que te bautices. Si no crees, no te puedo bautizar, le dice Felipe. Como vemos, todos los textos hablan de creer, de creer, de creer. Lo que Jesucristo dijo. El que crea después de que le prediquen, lo bautizan. Si no creen, no lo bauticen, porque el que no crea va a ser condenado que lo bauticen. El bautizo no es la salvación, es el creer. ¿No lo pueden ver que Cristo dijo el que crea? No el que se moje, el que crea. ¿Y no ven la práctica de la iglesia de todos los bautismos que era que creyeran primero, sino para qué? ¿No lo podemos ver? ¿Está tan escondido así? Dice Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que Cornelio y toda su familia, te estoy hablando del contexto de este pasaje, sean bautizados porque ya recibieron al Espíritu Santo también como nosotros? Pedro les predica a Cornelio y a todos los primeros gentiles que registra la Biblia que se convierten, aparte de los judíos que se convirtieron. Los primeros gentiles griegos que se convierten, o romanos, Cornelio y su familia y vecinos, oyen la predicación de Pedro y cuando está predicando de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, desciende el Espíritu y los hace nacer. Cristo envía su Espíritu y los hace y los bautiza en el Espíritu Santo. Les pone Espíritu Santo, nacen del Espíritu toda la familia y Cornelio empiezan a cantar a Dios, a glorificar a Dios, a manifestar la gloria de Dios en sus almas, a la presencia de Dios en sus vidas. Los judíos junto con Pedro, dice la Biblia, que estaban sorprendidos, maravillados, que a los gentiles les hubiera dado Dios en la pura predicación también el Espíritu Santo. Y entonces les dice Pedro, ¿cómo les vamos a impedir el agua a estos que también ya tienen el nacimiento del Espíritu Santo en ellos? Llévenlos al río, métanlos al agua para que también nazcan del agua. Ya nacieron del Espíritu, ahora que vayan y nazcan del agua. ¿Qué es lo que la iglesia hacía? Lo que Cristo decía, el que creyere y fuere bautizado después, no antes. ¿Para qué me bautizan de bebé si todavía no creo? Ahí no se cortan colas de no sé qué, y colas del diablo, y pecados originales. Son inventos de siglos que se ha creído millones de almas porque creen que están en la verdad. No es la verdad. Hechos 11, del 15 al 17. Sigamos viendo todos los casos de la Biblia de los bautizos. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Está Pedro hablándole ya al concilio en Jerusalén a todos los judíos de cómo Dios salvó a Cornelio y a la familia de los gentiles. Está dando Pedro una explicación al concilio ahí en Jerusalén. Y les dice Pedro, y cuando yo comencé a hablar, predicar la palabra, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Igualito, empezamos a glorificar a Dios. Dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesucristo cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo es como nos bautiza Dios con el Espíritu Santo? Aquí nos dice Pedro, predicando la palabra de Dios, creyéndola, y Dios hace el nacimiento del Espíritu.
Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Nacer del Espíritu de Dios. Que Dios venga y cambie el corazón nuestro a un corazón para la gloria y alabanza de Él. Aquí lo dice claro Pedro. Dice, dijo que, por eso entendí, dijo Pedro, que el que venía después de Juan el Bautista iba a bautizar con el Espíritu, y vi cómo bautizó a todos los gentiles ahí. Entonces, ¿cuál es el bautizo más importante? ¿El agua o el del Espíritu Santo? Porque no son juntos. Si los meto al agua no pasa nada. El agua es después. Hay que nacer del Espíritu creyendo, como Cristo dijo, el que crea, y después se bautice. Se necesitan las dos cosas, pero no tiene que ser simultáneamente el mismo día las dos cosas. Pero la más importante de las dos es creer para nacer, o sea, por fe. Y eso lo habla toda la Biblia. Y no sé cómo este pastor de 40 años predicó eso, y por ver un libro que lo metían al agua se creyó y se fue. Terrible. Dice, y si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, también creyeron Pedro y ellos al Señor Jesucristo, ¿quién era yo que les pudiese estorbar a Dios? Dice Hechos 16, 14 y 16, continuando con la práctica del bautismo de los primeros apóstoles. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor Jesucristo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quiero denotar en este pasaje? Que si tú te expones a la predicación de un siervo de Dios, Dios te abre el corazón. Pero cuando tú te expones a una predicación de un verdadero siervo de Dios, estos herejes, estos malditos, estos, mira, atacando a nuestras iglesias, estos que no quieren amar a la Madre de Dios, estos que no quieren amar al Papa, estos que nomás le están echando, estos que nos odian, estos que nos tienen rencor, les amamos como no tienen idea. Por eso nos exponemos a esas críticas y por eso nos hacemos de tantos enemigos. Pero igual lo hicieron los discípulos, igual los mataron a los discípulos cuando ellos estaban transmitiendo la salvación y el amor, igual los mataron. Igual siguen pensando, así como los religiosos de la época de Jesús, los religiosos de esta época siguen pensando que somos los enemigos de la verdad, que ellos son la verdad. Así pensaban los religiosos de la época de Jesús, que ellos eran la verdad. Y sus obras de coraje, de esto, aunque crean que nosotros estamos atacando, los que usan malas palabras son ellos, los que usan malas vibras con los comentarios que hacen, los que se nota el coraje y el odio son ellos en sus expresiones escriturales. Yo que diga que la verdad es esta, le llaman ellos ataque, pero yo no estoy diciendo ninguna palabra mala, le estoy diciendo, oye, esto es esto y aquello es lo otro y estos se van a ir al infierno. Yo no estoy hablando así. Yo les estoy diciendo lo que la palabra dice y claro que no les gusta, porque no es lo que la iglesia les dice a ustedes. Ojalá y me dijera alguno de ustedes, de tantos que me gritan por ahí en el YouTube, en el canal, ojalá uno me dijera, mira, a mí Dios, estuve platicando con Él toda la noche, estuve ayunando una semana, estuve postrado delante, no delante de un metal, que crean que está Dios ahí metido. Estuve con Dios y Dios me abrió el corazón y me estuvo mostrando. Y alguien que hable espiritualmente, hablan puras cosas de que la iglesia dice, los padres dicen, el Papa dice, la doctrina católica dice. Nadie me dice qué dice Dios o qué dice la palabra de Dios. Dice, continuando, ya para terminar, en Hechos 16, 32, 34, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Ojo, porque este pasaje lo usan mucho Pedro Núñez, el sacerdote, y muchos católicos para decir, tenía que haber bebés en la casa. ¿Cómo van a basar una doctrina de eternidad y de vida eterna de Dios en debía de haber? ¿Cómo que debía de haber? Lo que está escrito no tiene lugar a duda. Está escrito que primero crean y luego se bauticen, dijo Cristo. Toda la iglesia primero creyeron y luego se bautizó. Todas las veces que predicaron creían y luego se bautizaban. El etíope le dice, puedo bautizarme si crees, si no, no. Y todos hicieron lo mismo que Cristo pidió. ¿Cómo que primero el agua? No entiendo. Cuando toda la iglesia de Cristo está diciendo que es primero fe. Ahora, aquí dicen, es que tuvo que haber niños ahí también cuando se bautizó toda la casa. Entonces yo tengo que poner atención en lo que está escrito para no creerme esa mentira que tuvo que haber bebés. ¿Y cómo yo descubro sin que diga que hay niños, que no hay niños? Aquí está escrito. Vamos a leerlo.
le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Es decir, los que estaban en la casa del carcelero estaban oyendo la predicación de Pablo junto con el carcelero. Es decir, eran personas que no dice que eran hombres y mujeres ni cuántos, ni niños ni adolescentes, no dice quiénes, pero sí dice que tenían la capacidad de escuchar, atender la palabra y el llamado, porque estaban escuchando. Si fuera un niño chiquito sin conciencia o un bebé, pues no les estaba poniendo atención, no estaba oyendo. Y aunque oyera que hablan, pues él estuviera jugando como bebé ahí en el Moisés o en la cuna donde estuviese, o en los brazos de su mamá. Pero aquí dice, todos los que estaban en su casa escucharon la palabra que habló Pablo. Y luego dice, y él, tomándolos en aquella misma, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero ¿qué pasó para que se bautizaran los suyos? Que primero todos escucharon la palabra. Si había bebés que no podían escuchar la palabra, no podían bautizarse. Entonces por eso sé que no había bebés. Porque si hubiera habido bebés, hubiera puesto aquí el escritor, fácil Lucas hubiera dicho, se bautizaron todos excepto los 3 bebés que todavía están. Pero no había bebés. Por eso no tuvo necesidad de ponerlo. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, quiere decir que tenían conciencia para creer, toda su casa podían creer, y muchos de los corintios creyeron junto con Crispo, oyendo, creían y eran bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados. Los bautizaban y les enseñaban un curso de catecismo de meses, y luego les hacían primera comunión para confirmarlos, y luego confirmación. No, son rituales religiosos de mentira. Que oían la palabra, creían y luego eran bautizados. Por toda la Biblia te lo vas a topar. ¿Dónde inventan y quieren seguir aferrados a la mentira? 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora sabemos por qué. Porque hay que nacer del Espíritu. ¿Para qué te quieres meter al agua a mojarte? Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Yo me bauticé de bebé, de niño. Y supuestamente yo estaba revestido de Cristo. Yo me acuerdo cuando todo vestido de blanco, un vecino, no me acuerdo el nombre y no quiero mencionarlo ahorita, fue mi padrino de primera comunión y yo llevaba una velita blanca y todos la aprendimos ahí en un templo católico en mi colonia. Y estábamos todos los niños de blanco de esas edades, edad temprana, 10 años, 8 años, no me acuerdo. Y ahí estábamos. Y me acuerdo que estábamos jugando uno, nos regañaban y hey, pórtate bien y mira al frente. El padrino te estiraba ahí porque andabas todo inquieto. Les digo la verdad, no estoy exagerando. Saliendo de ahí, nos daban una regañada tremenda porque nos íbamos varios amiguitos y a revolcarnos ahí en la tierra y llegábamos y mira cómo te pusiste la ropa blanca y con maledicencias y con golpes y tremendo. Pero todos teníamos imágenes en las casas y veladoras y todo. Y maldiciones para darte una tranquiza porque te ensuciaste lo blanco. Y luego tú le decías otra maldición porque te pegó bien fuerte. Y te iba peor. Pero venías de la iglesia de la primera comunión. No hay vida en los sacramentos. Si alguien lo vivió fui yo. No hay vida en la primera comunión. No hay vida. Yo me persinaba y creía y fui a San Juan de los Lagos y le pagué mantas a la Virgen y yo un católico promedio y lo que tú quieras, pero el día que nací del Espíritu, ¡wow! El cielo se abrió, el Espíritu descendió y me dio vida, y me abrió el entendimiento espiritual, su palabra la empezó a colocar, su ley en mi mente y en mi corazón, y me doy cuenta que no nada más a mí, a millones por el mundo. Y me di cuenta que no todos eran ni pentecostales, ni metodistas, ni presbiterianos, que éramos diferentes denominaciones, bautistas, fundamentales, bautistas, no sé qué, que había el hombre hecho relajo con eso, pero que aún y así el Espíritu, a los que eran fieles a él, estaba él con ellos en esas denominaciones. Y me di cuenta que todos creían que era por fe. Y me di cuenta que todos conocían las doctrinas de la gracia. Y me di cuenta cómo era el permanecer fiel y todo, aunque eran denominaciones diferentes, con problemas de diferentes secundarios, pero que la doctrina primaria y las doctrinas primarias de la salvación, de la fe y de la gracia, en todos son las mismas porque es el mismo Espíritu. Glorioso.
pero eso no lo van a querer aceptar, porque ya están predestinados en prejuicio. Son sectas de Lutero, Calvino, al siglo XV y XIV. Yo nací del Espíritu Santo cuando Él entró en mí, ni conocía no conocía a los profetas menores, no conocía ni cómo se llamaban, menos a Lutero, menos a Calvino, menos a los padres de la iglesia no conocía nada, pero sí conocía al Espíritu y empezó a enseñarme Juan y Mateo y Marcos. Él empezó a enseñarme Génesis, Éxodo, Lucas, empezó a mostrarme su gloria, empezó a mostrarme todos mis errores pasados a través de las historias de David, empezó a darme, y eso mismo se lo estaba haciendo a millones que nacían del Espíritu igual que a mí. Glorioso. Y entonces leía las epístolas de Corintios. Mira, cuando eres bebé en Cristo, Dios está haciendo la obra así, y luego creces así, y luego te vas a parecer así. Mira lo que estoy viviendo, y lo que están viviendo mis hermanos que nacieron del Espíritu. Todo lo que estaba escrito se está haciendo una realidad en la iglesia. Es pura palabra viva y eficacia espiritual. Y nada de seguir. Aquí dice que el catecismo, y aquí dice que... No. Eso es un grave error. Por eso predicamos. Por toda la Biblia habla que se tiene que nacer por fe para que la sangre de Cristo nos limpie. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, esta es la palabra que predicamos, que si tú con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor y que murió en una cruz, pero lo crees con tu corazón, serás salvo. Dice, si tú lo confiesas, es porque lo estás creyendo. Primero tienes que recibirlo. Por toda la Biblia, dice Pablo, porque después de haber oído la palabra de la verdad, creíste en Él y fuiste sellado por el Espíritu Santo, lo dicen Tesalonicenses. Por todos lados habla de que es por fe. El bautismo aquí está diciendo que siempre tenían que creer primero. En el siglo no sé cuál, ahorita no tengo el número, dicen, pues por el agua. El que recibe el agua recibe la salvación. ¿Saben cuántos millones y millones y millones y millones de dólares durante todas las edades han dejado al Vaticano los bautismos de niños? Millones y millones y millones de dólares, porque se cobran una buena lana por el bautismo, y los evangélicos no cobramos, porque ese es un don de Dios, el bautismo de agua. Y el bautismo del Espíritu ni se diga, ese es un don de Dios, definitivamente. No cobramos. Pero los ritos sí se cobran, porque dejan billetes para el Vaticano. Pero deje usted que cobraran, que fueran verdad, nosotros estuviéramos bien contentos, porque así no estuviéramos preocupados por los primos, por los tíos, por los hermanos, por los hijos, por todos aquellos que siguen aferrados ahí, murieran muertos todavía en el pecado, sin conocer la verdad. Y porque hay un grupito que ya se está preparando de hace 40 años de laicos estudiando el catecismo y lo que la iglesia enseña, pues sí, son más hábiles para defender su apología, pero ¿dónde está la guianza del Espíritu Santo en esta palabra que estamos viendo que hay que creer primero? ¿Cómo pueden refutar esta palabra cuando dice que hay que creer primero? Porque la iglesia dice que no. ¿Pero quién es la iglesia? Aquí lo que importa es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Es la iglesia el magisterio del Vaticano? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es cada uno de los que obedecen su palabra. No de los que imponen una regla general para todo el mundo que se meta ahí. Si toda la Biblia dice que hay que creer primero, ¿por qué ustedes no pueden creer que hay que creer primero? Que hay que tener conciencia de salvación primero y de pecado y arrepentirse. Por toda la Biblia lo vas a encontrar. Espero que Dios le encuentres mientras tengas tiempo, porque la salvación no es un juego. Muchos dicen, ¿por qué Dios permite el accidente de Niza, que mueran 84 personas por un camión, una persona? ¿Por qué me dejó que mataran a los niños? De perdido la gente, bueno, grande, a lo mejor muchos no eran temerosos de Dios, pero los niños, ¿por qué? Que los arrollara un camión, un loco, ¿por qué? Pues porque no quieren habitar bajo la sombra del Omnipotente. Quieren arrancar de la Biblia el Salmo 91, ponerle un cuadro de oro, pegarlo a la pared con una veladora de la Virgen, igual los evangélicos, quieren arrancar de la Biblia algunos evangélicos y pegar el Salmo 91 y creen que con eso van a protegerse del diablo, de su pecado también, de su carne. No, Dios no es un pelele de nadie, y lo digo con temor y temblor, o sea, nunca le voy a faltar respeto a él, pero sí quiero que me entiendas mi posición en lo que estoy diciendo.
Dios promete guardar del saeta de día, o sea, de las balas perdidas del día, del terror nocturno, promete guardar de la pestilencia, o sea, de cualquier tipo de virus y de bacteria que anda en el mundo, de cualquier tipo de accidente, evita que pases por ahí. Si estás bajo su sombra, si estás bajo sus alas, si estás en la vid verdadera dando fruto para la gloria de Él y del Hijo, si estás engañado en una falsa religión, por eso pasa lo que pasa, y por eso a las familias buenas les pasa lo que pasa, y por eso a la gente no se encuentra. No quieren nada con Dios, y el día que están las tragedias la gente dice, ¿por qué Dios no intervino? Como que Él es el que tiene la obligación de estar salvándonos la vida a todos, cuando no queremos nada con Él. Por eso el llamado es así, y por eso la gente sigue siendo destruida, y creen que es una prueba de Dios. No, no es prueba de Dios. Los que están en Cristo están cubiertos por la gloria de Dios. Y por eso predicamos, sobre todo por la vida eterna, porque los falsos sacramentos y las falsas doctrinas se están llevando muchos en el infierno, y lamentable ahí ya nadie puede hacer nada. Ahorita sí, aquí, aunque seamos menospreciados por muchos, y que seamos injuriados por otros miles, eso es parte de ser hijo de Dios. Es normal. Pero sé que en algunos Dios salva, y por eso vale la pena, por ese uno, seguir predicando lo que predicamos.